arriba mirando. Esperemos. Ok. Para empezar desde el comienzo, ¿verdad? La mamografía. La mamografía realmente es la herramienta principal. Es la herramienta que hemos usado por más tiempo en la evaluación del seno. Era antes del ultrasonido, fue una de las primeras cosas que usamos más allá del examen clínico para evaluar el tejido del seno. Es un estudio de rayos X, definitivamente sí son rayos X, pero es una dosis baja. ¿Qué quiere decir eso? Una parte. Sí, tengo muchos pacientes que vienen a visitarme y algunos de ellos tienen la preocupación de que si es radiación y ciertas clases de radiaciones pueden conllevar y subir el riesgo de cáncer, eh, ¿qué tan bueno sería tomar un mamograma? Y cuando comparamos los niveles de radiación a los que uno se está expuesto durante un mamograma, son comparables. Un mamograma de tamizaje, o sea, de screening, tiene la misma radiación que si tuviera usted en un avión desde New York hasta Nueva York hasta Los Ángeles y de vuelta. Aún al subir a un avión, la radiación está en todos sitios alrededor de nosotros. Es comparable eso. Yo le digo a mis pacientes, si en algún momento a usted le causa pausa, no montarse en ese avión para ese viaje, entonces ahí llega el momento en que sí estamos hablando de las clases de dosis de rayos X a las que se está exponiendo con un mamograma. Más abajo de eso, por favor, el mamograma viene siendo una cosa muy importante para encontrar lesiones tempranas. Los rayos X sí atraviesan el seno. Al atravesar el seno caen bajo un papel fotográfico y entonces allí ya nos dan una representación visual de lo que es el tejido del seno. El seno, para tomar esa foto hay que comprimir el seno y entonces se le toma una foto, una de un lado, que es la que va de arriba abajo, y la otra de lado a lado. Son dos fotos por cada seno. Este, la cosa de comprimir el seno sí puede causar un poco de molestia mientras se está haciendo el mamograma. Diferentes personas van a sentir esa molestia un poquito más aguda o un poquito menos. Es totalmente individual. Pero sí, por favor, aún yo le digo a mis pacientes, hablen con la tecnóloga mientras están haciendo el mamograma. Obviamente yo soy de edad, yo también me he sometido a estos mamogramas y básicamente digo hasta ya no poder más y entonces pues obviamente hay que hablar y decirle si le está causando mucho dolor, pero por lo general sí se puede hoy conseguir una buena calidad de mamograma con compresión optimal. Am, las mamografías vienen de dos dimensiones y tres dimensiones. La diferencia es que las mamografías de dos dimensiones son las dos fotos, una de arriba y una de abajo, ¿verdad? Entonces, esas son las que se han hecho por muchos años. La mamografía de tres dimensiones es algo un poquito más nuevo. Eh, Creo que la mejor forma de explicar una mamografía de tres dimensiones es como, no sé si alguien comparte en su pasado cuando era niña, cogen un montón de papelitos uno arriba del otro y empiezan a dibujar una persona y en el próximo la persona se mueve y en el próximo se mueve y cuando uno paginea a través de eso, pues es como una peliculita de la persona caminando. Un mamograma de tres dimensiones también es una compresión así y una así, pero toma muchas diferentes imágenes en esa orientación. Cuestión de que al final de eso los comprime y puede hacer básicamente una peliculita del seno, de yendo del centro hacia el lado y de arriba hacia abajo. El beneficio es que el mamograma de tres dimensiones realmente sí nos provee un detalle mucho mejor que el mamograma de dos dimensiones. Por eso hoy en día la mayoría de los mamogramas que sí se están haciendo son de tres dimensiones. Y también básicamente viene siendo eso lo más importante, que nos da una imagen con mucho más detalle. Ahora, de tres dimensiones, ok, eso es otro nombre que tengo allí para un mamograma de tres dimensiones es una tomografía mamaria. Es la misma cosa, son nombres intercambiables. Aquí tengo, pues, obviamente hemos visto ya antes una máquina del mamograma. Em, Ay, gracias para la persona que me pasó el slide. Aquí tengo un ejemplo del mamograma a la mano derecha. Esto es para yo proveerles
una idea de cómo se ve esta tomografía o esta mamografía en 3 dimensiones y el detalle que le ofrece. En este momento tengo como, vamos a ver si muevo esto aquí de a un lado. Aquí va, gracias, ya lo moví. En la parte de arriba se ven todas esas imágenes, ¿verdad? Esas imágenes vienen siendo de la misma persona, pero en diferentes penetraciones. Y entonces aquí en la mano inferior de esta gráfica, ahí pueden ver donde sí, en el centro de ese cuadrito está esa área que parece una lucencia blanca, que ya se le ven las esquinas un poco más demarcadas. Esa clase de hallazgos, miren qué bien se puede ver allí. Si lo comparan acá con el mamograma que queda en todo el lado izquierdo de esto, pues al mirar en esa área se puede ver la dramática diferencia en cuando se ve un hallazgo en un mamograma de 3 dimensiones versus en uno que nada más tiene una sola foto en esa orientación. Ok, es el mismo proceso para el 3 dimensiones. Ok, seguimos. Ok. Ahora un poquito también vamos a hablar de qué significa un mamograma de tamizaje y qué significa un mamograma de detección. Este, pues como mi mamá decía y siempre dice, con la intención basta. Todo tiene que ver con la intención por la cual el mamograma se está haciendo. Si es un mamograma que se está haciendo porque hace un año y ya le toca a una persona, pero no tiene ningún problema clínico en examen o usted personalmente no tiene un hallazgo nuevo del cual está preocupada, ya sea un cambio en la piel o una masa o algo que esté sintiendo diferente, eso es un mamograma de tamizaje. Ese mamograma toma aproximadamente 30 minutos. Es un mamograma de 3 dimensiones, pero es un mamograma que no tenemos que enfocarnos en ninguna parte del seno en específico. Cuando un problema clínico existe, ya sea una masa o un pezón invertido o un cambio en la piel o algo que nos llame más la atención, empiezan con un mamograma de tamizaje, pero no concluye eso el examen. Más allá de eso, placas adicionales son necesarias que se enfocan en la parte que tiene el hallazgo o el área que nos está causando preocupación. Y entonces ya eso viene siendo un mamograma que es de detección. Se está haciendo con la intención de escudriñar bien, bien, bien el tejido del seno para estar seguros de que algo que allí se encuentre no está dando raíz a lo que estamos viendo clínicamente en el paciente porque son más placas. Esas clases de mamograma pueden durar hasta una hora, porque casi siempre al pasar las primeras 2 mamografías van y hablan con el radiólogo ve, el radiólogo mira cuáles son los problemas que tenemos clínicamente y dice, ok, necesito esta placa, necesito este ultrasonido, y entonces pues ya a raíz de eso empiezan un poquito más las placas. So, obviamente toma un poquito más de tiempo hacer un mamograma de detección. So, estén preparados si algún día han tenido o vuelven a eso, pues entonces va a tomar un poquito más. Ok, vamos a la próxima. Ok. El BI-RADS. El BI-RADS es una de esas dos cosas sumamente importante, que es la información que nos da el mamograma al concluir. Es un grupo de letras que significa, ¿verdad? El Breast Imaging, Reporting and Data System. Por eso se llama BRADS. En español viene siendo un sistema de clasificación que está internacionalmente estandarizado. Eso quiere decir que no importa dónde, ya sea en México, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Escandinavia, este grupo de darle un número al mamograma, esos estándares vienen siendo los mismos a través de toda la comunidad que hace mamografía. Es muy importante, obviamente, tener un lenguaje en el cual nos podamos comunicar, no importa de dónde se haya hecho esa placa, y por eso se ha estandarizado de esta forma. El BIRATS viene siendo y empieza con un número después del BIRATS, desde el 0 hasta el 6. ¿Ok? Un BIRATS de 0 quiere decir una placa incompleta. Quiere decir, hemos hecho una mamografía y hemos encontrado un hallazgo, pero realmente no hay suficiente información dentro de este mamograma para claramente
nosotros poder asignarle un nivel de qué tanto nos preocupa este hallazgo. So, un BIRAT cero simplemente quiere decir vamos a tener que llamarlo a que vuelva para hacer ciertas placas adicionales, mamografías del seno, quizás ultrasonido, para ver si podemos tener una mejor, formar una mejor opinión con más data de qué exactamente es lo que estamos viendo. Un BIRATS 1 quiere decir, este es el mamograma más perfecto del mundo. Hay absolutamente cero de qué hablar. Toda la anatomía está perfecta. Si estuviéramos enseñándole a un estudiante, aquí no habría nada que apuntarles para decirles esto es un ejemplo de, no hay tal ejemplo, todo es normal, la piel se ve normal, el tejido del seno se ve normal, el pezón, el contour del seno se ve normal, todo se ve normal. Y por lo general, ese es el clase de hallazgo que nos hace volver, ¿verdad? Dentro de un año. Un BI-RADS que viene con un número 2 quiere decir, hemos encontrado un hallazgo, pero lo hemos visto cientos de veces en el pasado y en la historia, sabemos exactamente qué representa y no es de cuidado, no es algo que necesitamos ni biopsia ni necesitamos más placas para distinguirlo. Sabemos bien lo que es y eso por lo general también quiere decir volvamos en un año. Ejemplos de algo así vendría siendo un quiste simple, por ejemplo, un fibroadenoma, que son bastante comunes. Esas son cosas que frecuentemente suelen bajar bajo el BRADS número 2. El BRADS número 3 viene siendo el que yo pienso que más problemas y más ansiedad causa en la población de la cual yo cuido. Porque un BRADS 3 quiere decir, hemos encontrado algo en esta mamografía, pero no es de tanto cuidado. Ok, ¿qué quiere decir tanto cuidado, verdad? Esa es la pregunta que me hace todo paciente. Esa pregunta probablemente benigno, como que no cae muy bien. Y obviamente porque todo el mundo quiere estar seguro de que ciertamente sea algo benigno, no probablemente sea benigno. Sin embargo, sigue siendo parte de la categoría y es una categoría importante. Para un radiólogo, categorizar un mamograma bajo un BRADS 3 quiere decir que al sumar todas las impresiones de todo lo que han visto en esa mamografía y esa placa, tiene que añadir a un por ciento de 2 o menos de que haya algo significativo si llegáramos a hacer una biopsia. Eso es un número bastante pequeño, ¿ok? Tiene que ser menos de 2%. No es cero, es probablemente benigno, pero es de sumamente bajo riesgo. Y por lo general, esas clases de mamogramos las seguimos a corto plazo. A corto plazo quiere decir cada 6 meses por un tiempo de 2 años. ¿Por qué? Porque al ver algo y de repente decir es un BRADS 3, menos de 2% probabilidad de que sea algo importante. Volvemos dentro de 6 meses. Si se ve igual, perfecto. Dentro de 6 meses, lo mismo. Y así hasta que pasen los 2 años. Y si en cada mamografía se ve exactamente igual, ya al concluir los 2 años podemos decir con más certeza, vamos a cambiar ese hallazgo de VIRAX 3 al número 2. Ese es su número 2 personal. Es parte de lo que es su seno, es parte de su anatomía, es parte de algo que ya es suyo, no ha cambiado, no está haciendo nada raro, no tenemos que seguirlo ya con tanto cuidado. Si en algún momento dentro de esos 2 años, uno de esos hallazgos a 6 meses ya cambia, ya eso es algo diferente, ya es algo que, ok, algo está sucediendo allí y quizás entonces ya ese es el momento en que ya no podemos seguir con ese seguimiento a corto plazo y entonces tenemos que cambiar ese mamograma a un BRADS 4, que es el que vamos a hablar ahora. Sí, pienso que el 3 es el que más ansiedad causa, pero el 4 no se queda atrás. El 4 sí viene siendo un mamograma que nos demuestra algo que sí tiene
un riesgo de ser algo importante, lo categorizamos más aún en 4A, 4B, 4C, y a medida que va subiendo la escala, pues es más la probabilidad de que sea algo más importante. Vamos a hablar de esos números ahora, pero por lo general es un número que viene siendo desde ese 2% donde nos dejó el BRATS 3, casi ya hasta un 4C que viene siendo 95. So es un eslabón sumamente largo de riesgo. Estamos hablando de entre 2 y 95, pero eso no suena como una categoría que es una sola categoría. Por eso la hemos dividido en tres. Por lo general, un BRATS 4 siempre culmina con la recomendación de una biopsia, de las cuales también vamos a hablar dentro de poco. Un BRATS 5 actually, es el BRATS que le damos a los mamogramas cuando ya hemos hecho una biopsia, ya sabemos que un cáncer existe. Estamos haciendo estudios adicionales porque hay otros hallazgos que también merecen ser investigados. Y entonces, pues no podemos retroceder y darle un BRAS 3. Tenemos que en algún momento tener un número que nos diga, ya sabemos que existe un cáncer, pero estamos haciéndolo por esta otra cosa. Entonces, pues ya tenemos que leer los detalles que están en el del reporte para saber qué es lo que estamos viendo. Am, Ay, perdón, perdón, ese que no me, ese era el BRAT 6, perdóneme, como que me salté el uno. El 5 viene siendo 95 a 100% y es el de que recomendamos biopsia. El BRAT 6 es cuando ya hemos confirmado ese hallazgo y entonces estamos investigando otro hallazgo dentro del seno. Vamos a ver la próximo slide porque espera, es que aquí están mis gatitos. Esto es lo que yo le digo a mis pacientes porque la sospecha no necesariamente quiere decir cáncer. El BRATS 3 y aún el BRATS 4, obviamente algo está allí, obviamente algo nos está preocupando, pero ninguna placa, ningún mamograma, ningún estudio nos va a decir con certidumbre exactamente qué es lo que estamos mirando en ese mamograma. So, hasta el momento en que se haga esa biopsia y no tengamos tejido para que el patólogo pueda investigar y verlo bajo el microscopio para decirnos con certeza lo que es, hasta ese momento es el momento en que debemos esperar para hacer esos diagnósticos. La incertidumbre aprieta y es difícil, pero es necesario esperar a esa patología para poder tener una mejor idea de exactamente qué es lo que está sucediendo. Ok. Am, este slide lo puse porque aquí ya hemos hablado un poquito de esto, pero aquí tengo en el lado izquierdo las categorías del BRAT 0 hasta el 6, lo que significa, y entonces el nivel de riesgo, de aquí con los porcientos, ¿verdad? Y las recomendaciones que acompañan a cada uno de estos BRATs. O como habíamos hablado en el BRAT 0, necesitamos placas adicionales porque realmente está indeterminado y no podemos asignarle riesgo. El BRATS 1 es normal, cero, volvamos dentro de un año. El BRATS 2 lo vemos, pero totalmente benigno, lo hemos visto antes, volvemos dentro de un año. El BRATS 3 viene siendo ese probablemente problemático, menos de 2%, por el cual seguimos a corto plazo por 6 meses, por 2 años. El BRATS 4, que es la categoría amplia de A, B y C, que viene siendo de 2 a 50%, de 50 a 90, a 90% por ahí, y después de 90 a 95%, del A, B y C, y esos por lo general requieren biopsias, esa es la recomendación. El BRATS 5 realmente quiere decir que el radiólogo está bastante preocupado, obviamente más de 95%, y más aún de eso, es importante que al hacer la biopsia y obtener la patología, que la patología revele algo que nos pueda explicar por qué estamos viendo lo que estamos viendo en ese mamograma. Ok, eso se llama concordancia. La mejor manera en que yo le explico esto a mis pacientes es que imagínense que
tienen sus niños y ellos son, de teenagers, son jóvenes, y usted se van de la casa por un weekend y vuelven el lunes y les han dicho, por favor, no hagan fiestas, pórtense bien, todo el mundo bien. Y cuando llegan el lunes, todos se ven bastante bien y ellos dicen, no, aquí no pasó nada, todo estuvo muy bien, pero de repente usted ve una esquina y ve que hay un platito, una copa, y como que las cosas no cuadran, ¿no? No cuadran con la realidad. Eso viene siendo una biopsia que pensamos que es un BRAF4, pensamos que es un BRAF5, nos preocupa, pero de repente la biopsia nos dice, es seno normal. Mm, Eso como que no cuadra. ¿Por qué es seno normal? Y entonces, pues muchas veces cuando una biopsia no cuadra con las expectativas que tenemos a base del BI-RADS, a veces es necesario proceder a una biopsia quirúrgica, que es una biopsia abierta. Um, Again, el BI-RADS 5 viene siendo más grande, 95% de chance, y siempre tenemos que hacer biopsias. Y entonces el BI-RADS 6, que viene siendo una biopsia que ya se ha hecho y se ha confirmado de que es cáncer. Y estamos haciendo imágenes para otra cosa. A ver. En la segunda parte del mamograma es la densidad mamaria. La densidad mamaria realmente es hasta hace poco relativamente que están reportando esta densidad mamaria con todos los mamogramas. Antes no la reportábamos tanto, pero obviamente, miren, aquí está este grupo de mamogramas, desde el lado izquierdo hasta el derecho, representan un seno que primordialmente tiene tejidos adiposos, y en el otro extremo está un seno sumamente denso que tiene menos adiposo y más componentes del seno propio, del tejido seno propio, que son fibrosísticos, por ejemplo. Este, Imagínense tratar de buscar un hallazgo, ¿verdad? En este mamograma del lado derecho. Está un poco comprometido porque es tanta la densidad que a veces puede ocultar o opacar un hallazgo. Y para eso tenemos el mamograma de 3 dimensiones, que es la tomografía que nos ayuda. Y también tenemos el ultrasonido, que también viene siendo una de las otras placas que usamos para investigar ese seno. La densidad mamaria aquí en el lado izquierdo, pues es un mamograma comparablemente bastante fácil de leer. Sería bastante difícil para un hallazgo esconderse dentro de este tejido, porque se ve bastante más claramente. So, la densidad mamaria en un principio pensábamos que simplemente es algo que debemos saber porque nos debe dar pausas y debemos hacer más estudios porque es un poco más difícil investigar este mamograma. Pero también hay una correlación entre la densidad mamaria y el riesgo de cáncer. Ahora, esa es pequeño, pero sí existe, y mucha gente puede pensar que aún esa raíz exactamente porque es un mamograma más difícil de leer. ¿Ok? Y hoy están haciendo estudios de cómo tratar de reducir la densidad mamaria y ver si eso ayuda a poder detectar a cánceres ocultos en un seno difícil como la densidad del derecho. Ok, perdón, perdón. Am, ¿Por qué tan denso? ¿Verdad? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Totalmente genético. Hay unas cuantas cosas de las que podemos hablar, pero empecemos por la edad. Eh, el tejido del seno es o tejido del seno o tejido adiposo, y están interdigitados los dos. La gente cuando está joven, las mujeres, tienen mucho menos tejido adiposo y más tejido del seno propio, lo cual hace que la mamografía sea algo bastante difícil para interpretar en una mujer muy, muy joven. Realmente en las mujeres que son más jóvenes, yo digo menos de 30, menos de 25 años, el ultrasonido es el examen que viene siendo, que nos da la más información sobre el seno. La mamografía es un poco difícil. A medida que uno va teniendo más edad, va cambiando la densidad del seno, no en todo el mundo, pero en muchas mujeres. Y en general, al pasar los años, el seno viene a ser reemplazado, el tejido del seno por tejido adiposo. Este, eso es una de las cosas que cambia la densidad del seno.
La terapia hormonal, la terapia para reemplazar las hormonas después de la menopausia puede. Obviamente es una hormona, obviamente es una hormona que le ofrece, le ofrece, ok, esta se me va a pasar esta palabra, support, mantiene el tejido del seno y otros tejidos que son hormonales a través del cuerpo en la mujer. Eso también quiere decir que mantiene el tejido del seno, que eso quiere decir que cualquier tejido que iba a ser un poquito más adiposo y se iba a poner más pequeño al pasar el tiempo, si siguen las hormonas, pues eso va a dilatar el tiempo a que ese cambio ocurra. Puede ser genética. Si hay gente que al pasar en los años, aún al pasar los años, aún a la edad de los 70 años, siguen teniendo, aún sin tener terapia hormonal, siguen teniendo una densidad de seno que es bastante grande. Genética, eso no lo podemos cambiar, desgraciadamente. El peso corporal, sí, claro, porque es tejido adiposo. So, mientras más tenemos de peso, pues ese tejido adiposo va a estar en todo el cuerpo, incluyendo el seno, y ese seno va a tener relativamente un poco más de tejido adiposo. Pero no es aún así una buena razón para ganar el peso, porque ganar el peso independientemente es un riesgo para no solamente los cánceres del seno, pero para muchos otros cánceres que ocurren en el cuerpo humano. So, ¿estamos con eso? ¿Algo más? Ok. Un poquito de información sobre la ultrasonografía. Sé que el tema es de mamografía, pero como indiqué antes, y me alegro mucho. La sonografía ha pasado de ser un examen menor a ser un examen sumamente importante y frecuentemente es algo que va mano a mano con la mamografía, especialmente cuando estamos con una paciente que tiene un seno que tiene mucha densidad, una paciente que es joven o cuando hay un hallazgo y es un hallazgo que pensamos que se puede ver mejor en ultrasonido porque abre las posibilidades a usar otros métodos para hacer biopsias de esas áreas. El ultrasonido muy diferente a la mamografía se hace mientras uno está acostado. So, sí es una placa totalmente diferente. No usa rayos X, usa o rayos de ultrasonido. No duele por lo general, aunque si ponen mucha presión sí puede ser un poco incómodo. Y también aún así hay uno que se hace computarizado, que es de seno completo y en ciertas localidades sí lo hacen para hacerlo nada más de tamizaje, o sea, aun cuando no hay ningún hallazgo en particular. También se puede usar para enfocarse, como digo, en áreas específicas cuando hay algo de cuidado en el examen clínico. Y entonces, por último, la resonancia magnética. La resonancia magnética es un examen sumamente detallado y nos da mucho, pero que mucho detalle de la glándula mamaria. El problema es que a veces nos estaba dando tanto detalle que nos estaba haciendo poner atención a cosas que al final de todo lo que hicimos realmente no eran nada. Es un poco interesante donde estamos con la resonancia magnética. Inicialmente, como cirujana, uno de los propósitos más centrales que tenemos cuando estamos haciendo cirugía del seno es sacar el cáncer del seno y tener márgenes que están claros, o sea, que hemos quitado el cáncer en su totalidad. Y en algún momento, diría maybe quizás hace 20 años, empezó la resonancia magnética a ser usada y teníamos la esperanza de que nos diera una información que pudiéramos usar mientras estábamos en el quirófano y que al usar esa información iba a resultar en que íbamos a poder completamente quitar el cáncer de primera intención en más número de mujeres y reducir el número de personas que tienen que volver al quirófano para sacar un poquito más de tejido. Desgraciadamente, lo único que la resonancia magnética realmente hizo es resultó en que más mujeres eligieran una mastectomía en vez de una mastectomía parcial o una lumpectomía. Y la mayoría de esos tejidos, una vez que quitaron el seno, realmente
no confirmaron que había más cáncer del que habíamos visto desde un principio. So, hoy en día sigue siendo algo que está evolucionando. Sí lo usamos, pero la Academia de Cirugía realmente y también en la Academia de los Cirujanos del Seno nos dan un poco de palabras acerca de que por favor no lo usemos en todo el mundo, usémoslos con mucha discreción para en ciertos problemas clínicos, cuando estamos tratando de ver si algo invade, por ejemplo, la musculatura del pecho, si estamos tratando de investigar el pezón, que es un área sumamente difícil de investigar con mamografía y aún con ultrasonografía. Ah, y tenemos una lista en las cuales definitivamente hay gente que tiene que tener, que una resonancia magnética es importante. Y esas poblaciones son, por ejemplo, las mujeres que sabemos que llevan una mutación genética, como la BRCA, por ejemplo, y otras mutaciones genéticas. Por lo general, esas mujeres también vienen siendo más jóvenes o tienen senos más densos, so es más difícil interpretar todo eso. So la resonancia magnética viene siendo parte, no suplanta la mamografía, ni el ultrasonido, ni el examen clínico, pero viene siendo una herramienta de añadidura. También se puede usar en una persona que haya tenido, por ejemplo, reducción de senos y a lo mejor le han puesto implantes. Es hace un poquito, la mamografía es un poco más difícil en esa población y algunas de esas mujeres también tienen un beneficio con la resonancia magnética. También esto es para las personas que se han encontrado un cáncer que no apareció en ningún sitio, solamente fue una cosa clínica, no apareció en la mamografía, no apareció en el ultrasonido, era solamente un hallazgo clínico. En esa situación, pues tenemos que añadir todas las herramientas posibles para seguir esas personas muy cercamente en caso de que encontremos algo temprano. Un poquito de agua, sigamos. Ok. Este es una gráfica de la representación de las biopsias. Las biopsias en algún momento en la historia, gracias a Dios ya esto pasó a la historia, pero en algún momento las mujeres iban al quirófano sin saber qué tenían en el seno. Únicamente había una masa, había un hallazgo, nadie sabía y era una biopsia quirúrgica. Había que simplemente ir a hacer una operación para saber. Aún hoy en día tengo algunos pacientes cuando vienen con edad mucho más avanzada, han vivido mucho más y me preguntan si yo voy a hacer alguna decisión en el quirófano y de repente se van a despertar sin el seno. Y gracias a Dios, ya eso no ocurre. So, la innovación que nos ayudó a hacer eso posible viene siendo la biopsia guiada por o mamografía o por el ultrasonido hecha con aguja. Hecha con una aguja que no es una aguja fina, viene siendo una agujita un poquito más grande. Aún así, los pedacitos de seno que quita vienen siendo como de 4 milímetros. So, vienen siendo aún pequeños, pero no únicamente células, viene siendo tejido con arquitectura que se puede someter al patólogo para que ellos lo vean bajo el microscopio y entonces darnos una idea de exactamente qué es lo que está allí. Se puede hacer con ultrasonido si el hallazgo se ve bien en ultrasonido. Se puede hacer con mamografía si no se ve de otra forma. Se puede hacer con mamografía. Y al final de cada una de estas biopsias es importante dejar un marcador que nos demuestra dónde hemos estado, de dónde hemos sacado este tejido. Y eso nos ayuda a entonces comparar ahora el mamograma con ese marcador al mamograma sin el marcador y ahí entonces saber exactamente qué es lo que estamos viendo a través de todas las placas. Eso esencialmente lo que nos confirma es que es lo que estamos viendo en el mamograma, es lo que estamos viendo en el ultrasonido, es lo que le hicimos la biopsia y que es toda una misma cosa. Si una biopsia se hace en un ultrasonido y se pone el marcador y al hacer la placa, la mamografía, encontramos que el hallazgo inicial queda aquí, pero el marcador está acá. Entonces no es la misma cosa. Entonces tenemos que pensar cómo resolver el problema inicial que se halló en el mamograma.
pero las dos son muy bien toleradas bajo anestesia local. So no hay que usar sedación, únicamente anestesia local. Ok. So, para resumir los puntos que creo que quiero que dejar con ustedes más, más bien centrados, es que el mamograma sigue siendo el estudio más importante que tenemos para hallar los cánceres del seno a su edad más temprana, en sus más tempranos momentos. Eh, las otras cosas, el ultrasonido, la resonancia, todo eso son por añadiduras, pero generalmente el mamograma sigue siendo importante. La dosis de rayos X a las que nos exponemos haciendo los mamogramas es sumamente pequeña y por lo general no es la dosis que nos debe dar pausa en términos de riesgos adicionales, en términos de adicionales cánceres de la mama. Em, Nos da dos pedazos de información importantes. Una viene siendo el BI-RADS, que es la información que nos dice cuán sospechoso es el hallazgo que hemos encontrado y qué debemos hacer al respecto. ¿Debemos hacer simplemente placas cada 6 meses por 2 años o debemos hacer una biopsia? Y también nos da la densidad mamaria, que nos deja saber qué también podemos interpretar lo que están viendo nuestros ojos y si es necesario hacer estudios adicionales para investigar mejor esas áreas. Este es un punto de partida, ¿verdad? Obviamente, diferentes estudios pueden ser entonces añadidos basados en lo que encontramos. Y lo más importante, además, después de todo eso, es obtener la patología. La patología es lo que nos va a decir exactamente qué es lo que estamos viendo y el marcador que nos deja saber dónde hemos estado para poder volver al sitio si tenemos que hacerlo para hacer cirugía. Tengo muchas ideas para otros tópicos, no, esta solamente fue una que se me ocurrió, pero obviamente aquí para cualquier pregunta que tenga la audiencia y ha sido realmente un placer. Gracias. Perdón Michelle, por la tos. no, 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 toma un poquito de agua. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es un cuestionario chiquitito Y claro, y cuando... Oh, no, no, no vamos a hacer el cuestionario, ¿no, Janet? Dijimos que no lo haríamos más, No, pienso, yo ¿no? creo que ya ¿No? no. Ok, ok, no, no vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, quedan algunos minutos para hacer preguntas. Si hubieron dos preguntas, alguien que quiera levantar la mano, yo sé que hubo una señora, creo que Isabel, y después creo